¿Tiene la mujer una categoría distinta al hombre? ¿Hay algo que justifique que el hombre pueda estar por encima de la mujer? ¿Acaso la Biblia dice algo de eso? ¿Hay un motivo? ¿Qué decían los primeros cristianos? ¿Hay un sentido para que algunas iglesias puedan decir que la mujer no puede tener determinadas actividades? ¿Hay fundamento teológico o es puro invento machista? Vamos a averiguarlo. Desde el punto de vista cristiano, es importante volver a los textos bíblicos para tener una idea acerca de este asunto de hombres y mujeres. Primero, un análisis así sencillo. ¿Será que Dios hizo a hombres y mujeres distintos? ¿Acaso a los hombres los hizo con un barro mejor que el de la mujer? No tiene mucho sentido, ¿no? Cuando uno lo analiza fríamente, decimos, ¿acaso Dios pudo haberse equivocado y haber hecho a las dos personas de manera distinta? ¿Hay un sentido para eso? Vamos a leer Génesis 1, que es uno de los primeros relatos, sino el primer relato acerca de esta división de sexos, a ver qué dice. Dijo Dios, Génesis 1, 26, dijo Dios, hagamos al ser humano a nuestra imagen como semejanza nuestra. Manden en los peces del mar y en las aves de los cielos y en las bestias y en todas las alimañas terrestres y en todas las sierpes que serpean por la tierra. Creó pues Dios al ser humano a imagen suya, a imagen de Dios le creó, macho y hembra los creó. Les bendijo y les dijo, sed fecundos y multiplicaos, henchid la tierra y someterla, mandad en los peces del mar y en las aves del cielo y en todo animal que serpea sobre la tierra. Fíjense que no hay diferencia entre hombres y mujeres, ninguna, absolutamente ninguna. Crea a la humanidad, les da los dos sexos y luego les da la potestad de administración de la creación a los dos. Cuiden, multiplíquense, administren, pero no hay una diferencia que uno pueda decir, no, nos puso a nosotros, la mujer. La verdad que no. O sea, ¿en qué momento, qué es lo que leen cuando creen que la mujer es distinta? No, Génesis 1, no hay ningún motivo. ¿Qué ocurre? Bueno, el hombre siempre fue más fuerte y trató de imponerse, pero ¿hay fundamento bíblico para ello? La verdad que no. No. Bueno, vamos al Edén, porque en el Edén sí, primero hizo al hombre, después hizo a la mujer. Vamos a leer, vamos a ver qué dice el Edén realmente. Vamos a leer. Génesis 2 dice, entonces Yahvé Dios formó al hombre con polvo del suelo e insufló en sus narices aliento de vida y resultó el hombre un ser viviente. Luego plantó Yahvé Dios un jardín en Edén al oriente, donde colocó al hombre que había formado. Bueno, Yahvé le da los árboles, están los ríos, ahí nos habla un poquito de la gente que vive afuera del Edén. Me dicen, ¿cómo que hay gente afuera del Edén? No, si nosotros somos los primeros de la humanidad, ¿de qué gente me estás hablando? Bueno, presten atención al relato del Génesis 2. Afuera está la tierra, localidad, país, según la traducción que ustedes tengan, país de Cus, Cabilás, Asur, el oro de aquel país es fino, las piedras preciosas. Bueno, ¿de quién está hablando? De la humanidad que habíamos leído recién en el capítulo 1 del Génesis, en el sexto día, cuando Dios había creado a la humanidad, macho y hembra los creó, esa humanidad vivía afuera del Edén cuando Dios decide hacer el Edén para mostrar que toda la culpa de la tribulación humana era del Satán. Así que ahí tenemos toda esa gente que está fuera del Edén en el neolítico, cerca de, o quizás ya en la edad de bronce, con un montón de países ahí afuera, culturas, ¿no? Culturas recién estaban siendo sedentarios. Bueno, tengo videos para que ustedes vean sobre este tema de la otra gente que vivía fuera del Edén, pero no nos vamos a meter ahora porque
si no se nos va a extender muchísimo. Vamos a ver este tema de la creación de la mujer a partir de la costilla de Adán. Entonces, impone el mandamiento Dios y luego dice, no es bueno que el hombre esté solo, voy a hacerle una ayuda adecuada. Realmente en el hebreo dice ayuda adecuada, porque acá ya arrancamos con un problema de traducción y de mala interpretación. Bueno, la mujer es una ayuda adecuada para el hombre, nada más. O sea, nosotros éramos los jefes, los reyes de todo, y Dios nos hizo a alguien que nos ayudara. Pero la verdad que eso no es lo que dice el hebreo original. El hebreo original, ahí donde dice ayuda adecuada, en realidad en hebreo dice Eser Kenegdo. ¿Qué es Eser Kenegdo? Una poderosa ayuda de Dios que confronta. Que confronta. Hombre y mujer son poderosas ayudas, uno para el otro, que proviene de Dios y que tiene que confrontar al otro. ¿Para qué confrontar? ¿Para hacer la vida más complicada nomás? No, es para mantenerlos en el camino correcto que va a Dios. La mujer confronta al hombre para decirle, che, me parece que por ahí no va el asunto, para que el hombre se mantenga en la línea correcta. Y lo mismo debe hacer el hombre con su mujer. Che, me parece que no estamos yendo por donde deberíamos ir, vamos a acomodarlos tanto. Eser Kenegdo, poderosa ayuda, no existe. Esa es una mala interpretación del hebreo original. Vamos a pensar un poco, pero ¿por qué la Biblia ha sido mal traducida o ha sido traducida tendenciosamente, podríamos decir, ¿no? Con cierta tendencia machista. Bueno, qué macana, ¿no? Ese es un tema, es un tema. ¿Será que el hombre tiene este temor a la mujer, de que la mujer le ocupe sus lugares, ¿no? Que le ocupe sus clubes y ya no lo deje estar ahí jugando a la pelota afuera tranquilo? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, cuando el cristianismo sale a la calle, no hablemos del judaísmo, el judaísmo siempre fue bastante machista, ¿no? Aún con Dios tratando de mostrarle que no estaba bien, el judaísmo tiene una cosa bastante machista, ¿no? Lo cual no está bueno, la verdad, no está bueno. Y por otro lado, la mujer hebrea ha tenido cargos durante la historia hebrea, ¿no? Mujeres jueces, mujeres profetas. Hoy hay mujeres rabinos, pero bueno, hay un fondo ahí de machismo, de que no, que la mujer se quede en la casa, ¿no? Pero bueno, el cristianismo tendría que haber resuelto estas cosas. De hecho, al principio lo resuelve. Cuando recién el cristianismo sale a la calle, Jesús se va, queda la iglesia, los apóstoles, los discípulos salen a evangelizar. Se van a llevar la palabra de Dios, el apóstol Pablo, a la par de que se escriben los evangelios. No es que se escribieron los evangelios y después Pablo se fue a enseñar, no. Las dos cosas ocurrieron simultáneamente. Mientras Pablo va a Grecia a llevar el evangelio a la gente, ¿qué es evangelio? Pues el drama viene ahí. ¿Qué significa evangelio? Evangelio significa buena nueva. El evangelio era el evangelio, la palabra proviene del evangelio romano. El César mandaba el evangelio a todo el imperio. El romanito iba con el evangelio bajo el brazo, al trote, caballo, lo que pudieran llevarle. Llegaba a la plaza, abría el evangelio, la buena nueva del César y le decía, le ganamos a este, le ganamos a aquel, le ganamos al otro, le ganamos a nosotros, somos los mejores, no hay nadie mejor que nosotros, somos los máximos, somos los más maravillosos. Leía la buena nueva en la plaza, enrollaba y se volvía a su casa. Ese era el evangelio del César. Jesús dice, no, mira, la buena nueva es la mía, no la del César. ¿Qué clase de buena nueva es la del César? Ninguna. La buena nueva es la mía, la que trae una buena nueva para la humanidad. La buena nueva, el evangelio, es el del cristianismo. Entonces uno identifica evangelio con el librito.
¿Cuál es el Evangelio? Y uno busca el libro, espera que lo tengo por acá en la biblioteca, saco el libro, acá están los Evangelios. Sí, bueno, en ese libro se han volcado las historias de Jesús, que son las historias de la buena nueva. Pero el Evangelio es la buena nueva. Entonces el apóstol Pablo sale a llevar la buena nueva a los griegos, aunque no tuviera en su mano ningún evangelio, porque los evangelios recién se estaban escribiendo o se había ahí, en ese momento, a la par, ¿no? Años 60 después de Cristo, mientras se escriben los primeros evangelios, Pablo ya sale a llevar con las cartas que él le manda a uno, le manda al otro, que sé yo. Jesús le revela a Pablo toda la buena nueva y él con ese material, sin imprimir, sale a llevarlo, ¿no? Cartas y cartas y cartas. Entonces uno ve las cartas de Pablo, están escritas simultáneamente y en el mismo momento en que los hagiógrafos, los escritores sagrados, escriben los evangelios. Entonces, cuando sale el apóstol Pablo a evangelizar, obviamente lleva una nueva situación cristiana. Pablo dice, en Dios no hay hombre o mujer, judío o gentil, libre o esclavo. Entonces genera un cambio, un impacto, un shock en la gente que lo escucha. Grecia y Roma los escuchan, los griegos, los romanos. ¿Quiénes se integran al cristianismo inmediatamente? Los oprimidos, los vulnerables. ¿Quiénes eran los más oprimidos y vulnerables? Las mujeres y los esclavos. ¿Por qué? La mujer no tenía ningún derecho en Grecia y en Roma y los esclavos eran esclavos, cero derechos. Cuando el apóstol Pablo les dice, mire, esto no tiene soporte teológico, les mintieron. Las mujeres dicen, ¿cómo? Pero a mí me habían dicho que era una cuestión de Dios, que yo tenía que estar sumisa, que quietita, calladita, haciendo lo que el hombre quería. Le dice Pablo, no, nada que ver. Dios nunca dijo eso. Uy, me convierto al cristianismo. Entonces la conversión era masiva al cristianismo. ¿Qué ocurrió con los esclavos? Exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Chicos, les mintieron. Dios y esclavitud no entran en la misma oración. Ustedes son libres desde siempre. La gente los esclavizó. Pero ustedes, ¿por qué van a ser esclavos? Nada, hay que liberarlos. Conversión masiva de esclavos y mujeres, al punto que hay algunas actas de cuando los romanos pateaban la puerta de las reuniones cristianas para llevárselos presos por las denuncias de los saduceos judíos. Las actas dicen, por ejemplo, que por cada 6 túnicas de mujeres había una de hombres. 6 mujeres, un hombre. Esa era la relación en los cristianos, en las iglesias primitivas, todas mujeres. Entonces uno ve de repente las pinturas en las catacumbas y son todas mujeres, pocos hombres. Bueno, entonces las mujeres estaban a la par del hombre. No es que la mujer esperaba sentadita en la catacumba que un hombre viniera a decirles qué onda. No, la mujer hacía todo. Presidía las asambleas, los ritos, los rituales, o sea, todo lo del cristiano lo hacían las mujeres. Entonces la mujer presidía la misa, todo lo que hacía, lo normal. Eran todas mujeres. ¿Qué ocurre? ¿Por qué se pierde eso? Porque después, ¿no es cierto?, nos pasamos 300 años bajo tierra con la persecución romana a la iglesia, tremenda persecución donde cachaban a un cristiano, le prendían fuego, lo tiraban a los leones. Por eso aparece el ictis, este pescadito que identifica al cristiano, ¿no? Que era como una contraseña para identificarse los cristianos, sin hablar, ¿no? Hacían un dibujito, el otro hacía el dibujito y decía, vos sos cristiano igual que yo, y así se conocían. ¿Por qué el cristiano tiene que hacer este tipo de cosas y tiene que vivir bajo tierra en las catacumbas? Porque los romanos los perseguían. ¿Por qué los romanos perseguían a los cristianos si ellos no tenían problema con las religiones? El romano nunca tuvo problema con las religiones. A ellos les importaba un pito las religiones de los que eran conquistados. ¿Cuál fue el problema del cristianismo entonces? El problema del cristianismo fue las mujeres y los esclavos.
un tema de opresión a la mujer en la sociedad romana y griega, y por otro lado el tema económico que le significó que los esclavos se les rebelaran y quisieran cobrar sueldos. Esas dos cosas motivaron a los romanos a perseguir a los cristianos. Entonces, los romanos no persiguen a los cristianos por temas religiosos, los persiguen por temas económicos y de opresión a la mujer. El romano dice, mi mujer ahora ya no me da bolilla como antes, no me hace caso porque me dice que se convirtió al cristianismo. Y encima me liberó a los esclavos. O sea, estamos todos locos. Tráigame a esos cristianos que yo mismo los voy a prender fuego. Y así estuvimos los cristianos en aquel primer momento durante 300 años. De repente, porque el cristianismo aún bajo tierra, aún oculto, aún escondido, aún haciendo reuniones en las casas escondidos, generaron un cambio tremendo en la sociedad griega y romana. Entonces, ¿qué pasó? Roma veía que no tenía forma de frenar al cristianismo, no había forma, les prendían fuego, los mataban, los perseguían, pero así todo el cristianismo avanzaba y cambiaba todo. Entonces llega un punto en el Imperio Romano que con Galerio y Constantino dicen, esto no da para más, vamos a hacer un acuerdo con esta gente, acordemos con esta gente. ¿Quiénes son esta gente? Bueno, como todo gobierno envía sus espías, ¿no? Su servicio de inteligencia, Roma, en la cabeza de Galerio y de Constantino, van a averiguar, le viene y le dicen a Galerio y Constantino, che, miren, sí, la iglesia cristiana parece que estuviera una sola, pero en realidad está medio fraccionadita y algunas facciones no se terminan de poner de acuerdo en algunas cosas. Y primero, antes que nada, antes de llegar a un acuerdo con esta gente, tenemos que saber con quién conversar. No voy a hacer un acuerdo con una facción chiquita de 4 tipos que dicen ser la verdadera iglesia y después esto no va a funcionar porque los demás no me van a dar bolilla. Así que, ¿qué hacemos? Bueno, hagan un concilio, hagan un acuerdo, llámenlos a todos, que se reúnan, acuerden y decidan un tipo con el que yo voy a hablar. ¿No es cierto? Que todos elijan a una persona con la cual yo pueda hablar y hacer un acuerdo que siga en el tiempo. No voy a hacer un acuerdo con 2 tipos por un lado, con 3 tipos por el otro, con 5 por acá. No, no, no. Llamalos a los cristianos y díganles que yo les permito hacer un concilio, famoso concilio de Nicea. Yo les permito hacer un concilio donde todos se pongan de acuerdo, elijan cuál es la verdadera iglesia cristiana, quiénes son los cabecillas, quiénes son los jefes de esa iglesia, y con esa gente yo firmo un acuerdo. Los demás, no, los demás no. Entonces Constantino arma todo un sistema. Les paga el viaje, les paga la casa en el camino, alojamiento, salvoconductos, papelitos que cuando los paran los soldaditos romanos en el camino, ellos sacan el papel y dicen, no, mira, Constantino nos llamó para el concilio que se va a hacer en Nicea. Ah, bueno, pasa, anda, está bien, está bien. Si no era, ¿vos quién sos? Y yo soy un obispo cristiano. ¡Ping! A los leones. Che, ¿dónde tenés un león ahí? Ahí te mando un obispo cristiano. Era así. Entonces, Constantino le dice, chicos, quédense tranquilos. Yo les prometo que no los voy a matar cuando ustedes salgan del piso, del fondo del pozo donde están. Ustedes salgan, vengan los obispos, vengan con sus secretarios, sus presbíteros, hagan grupitos de 4 o 5, se vienen, yo pago todo, Roma paga todo, alojamiento, viaje, salvoconductos, documentos, yo les prometo que vamos a tratar de no matarlos, porque por ahí a algún romano no le llegó la info de que no los tenía que matar. Cuando llegó al puesto
de la ruta. Dijo, no, yo voy al concilio de Nicea que me llamó Constantino. El romano dijo, dale, vos estás loco. Al león, pum, fue. Así que, fíjense que en el 300 ya había una organización de la iglesia en obispos, presbíteros, diáconos. La iglesia estaba recontra organizada a esa altura y entonces los obispos vienen. Fueron citados como 3000 y pico y llegaron a Nicea 300. El resto no sabemos si no recibió la carta, si el fax no le llegó, si el WhatsApp no le andaba, o si los mataron en el camino porque el romano que los paró no tenía ni idea de qué le estaban hablando. De hecho, llegaron 300. En esos 300 llegaron de la iglesia principal y de algunas facciones que no estaban muy claras, entre ellas los seguidores de Arrio, los arrianistas. Ahora, los seguidores de Arrio eran una minoría chiquita que hacían mucho ruido, molestaban bastante y como no comprendían la Trinidad es un tema complejo, los seguidores de Arrio y Arrio no entendían la Trinidad, entonces seguían con un problemón ahí de que no, que Jesús no era Dios, que había sido creado, que era otro Dios, que o sea, hoy sigue existiendo esta situación en la facción que todos conocemos como Testigos de Jehová. Ellos siguen con esta situación de Arrio, de no sé bien qué onda con Jesús, no puede ser que sea Dios, porque Dios es el Padre, y entonces Jesús, ¿quién es? Bueno, un Dios secundario, es otro Dios, o sea, casi estamos de vuelta en el politeísmo, lo mismo que ocurrió allá con Constantino. Bueno, ¿qué pasa? Todo el concilio de Nicea dice la verdadera iglesia de Cristo y con la que pueden hacer un acuerdo y que proviene desde Cristo hasta acá es la iglesia católica. La iglesia siempre fue católica, así lo hablan en el año 100, en el año 200 y en el año 300 con Constantino. San Justino Mártir ya llama a la iglesia católica en el 100. Ya habla de todo lo que hoy conocemos como Iglesia Católica, ya en el 100 se hablaba, no es un invento. Ya la Didache en el 60 después de Cristo ya menciona todo lo que conocemos como Iglesia Católica hoy, ya se conocía en el 60. Constantino acuerda con la Iglesia Católica porque el Concilio de Nicea dice la posta y los que mandan y los que organizan todo desde Roma, así ya se hablaba en el 100 después de Cristo, es la Iglesia Católica. Entonces Constantino acuerda con los católicos, firman todo y ahí la cosa pasa a una situación mejor. Constantino dice, bueno, yo les voy a dar esto, les voy a dejar que el cristianismo sea la religión oficial del imperio. Escúchame, ¿qué más querés? Te voy a devolver todo lo que les robamos y le confiscamos, te los voy a devolver. Todo lo que le robamos a la iglesia cristiana, el imperio romano, en la persecución, se los devuelvo. Les permito armar todo lo que ustedes quieran ya a la vista de la gente, no van a tener que enterrarse 40 metros bajo tierra en las catacumbas, pero a mí me dan algo, porque estoy dándoles un montón de cosas, dice Constantino, a ustedes, pero yo quiero que ustedes me den algo que es fundamental para nosotros y por lo cual estamos haciendo este acuerdo. ¿Por qué estamos haciendo este acuerdo? Porque ustedes necesitan salir del fondo del pozo y yo necesito que me dejen de hinchar con las mujeres y los esclavos. Así que la cortan con las mujeres y la cortan con los esclavos y yo los dejo salir del fondo del pozo a llevar su buena nueva y hagan lo que quieran. Pero la cortan con el tema de la esclavitud y la cortan con el tema de las mujeres. Y entonces la iglesia cristiana tuvo que transar con Constantino estas dos cosas fundamentales para poder salir con la evangelización. En la esclavitud fue muy difícil de frenarla del todo, ¿no es cierto? O sea, por un lado, la gente ya quería cobrar sueldo, qué sé yo, pero volvió a generarse una esclavitud legalizada, tolerada, soportada por la iglesia, por el cristianismo. El cristianismo dijo, y bueno, ¿viste? ¿Qué vamos a hacer?
sos esclavo. Yo la verdad que no quisiera, pero bueno, no, vas a tener que seguir siendo esclavo. Lo lamento mucho. Y la mujer, y bueno, el derecho romano no tiene a la mujer en igualdad, y bueno. Y así fue durante 2000 años. 2000 años, o sea, hasta hace poco. Es una cosa de locos, o sea, es tremendo lo que ha ocurrido. La esclavitud fue en algunos países hasta el 1800, otros hasta el 1900, o sea, estamos en el 2020 y todavía en algún lugar del mundo, todavía hay alguna esclavitud. Hoy la iglesia cristiana sigue siendo perseguida, la iglesia católica, por los mismos temas, por la mujer y sobre todo porque intenta liberar a los esclavos. Hoy tal vez ya los esclavos no tengan grilletes en las manos, pero son oprimidos laboralmente por políticas comerciales ultracapitalistas que oprimen al trabajador. La iglesia católica les da los derechos. La Iglesia Católica le ha dado a los trabajadores todos los derechos de los cuales los trabajadores hoy disfrutan, son derechos ganados por la Iglesia Católica, con la doctrina social de la Iglesia. Entonces ahí uno entiende, por eso la persiguen, por eso hablan mal de la Iglesia todos los días, es la peor del mundo, esto, aquello, que la riqueza, que esto, ¿no? ¿Por qué? Bueno, por lo mismo que ocurrió en el 60 después de Cristo. Es exactamente lo mismo. Los poderes económicos siguen protestando contra la liberación de los esclavos. No crean que ha cambiado mucho el asunto, se ha suavizado. ¿Cuándo la mujer pudo votar? Hace poco. Y entonces ven cómo la iglesia trata de volver a sacar la cabeza y el poder económico y patriarcal machista de los poderes, sobre todo lo que es la extrema derecha ultraliberal, la extrema derecha ultracapitalista, es la que evita esto. Dice, no, pero los liberales son fantásticos y quieren la libertad, libertad, libertad. Para ellos, para los jerarcas, no para las mujeres, no para para el trabajador. No, no se confundan. No se confundan. Los movimientos ultrafeministas, ultraliberales, trabajan para el machismo, no trabajan para las mujeres, ¿no? Cuando la mujer feminista ultraliberal dice, no, porque mi cuerpo es mío y yo puedo quitarme el embarazo que tengo y no tengo necesidad de avisarle al hombre qué hice, lo que está haciendo es liberándolo al hombre de la obligación de hacerse cargo, ¿no? Entonces el hombre dice, bueno, yo hago lo que quiero, total, el drama es de la mujer. Y esas mujeres que creen estar trabajando para ella, en realidad están trabajando para el sistema machista. Le están haciendo un favor a los hombres para que los hombres se liberen, esos tipos que no les importa nada, se liberen del tema de los hijos. Así que se entiende un poquito este tema de cómo la iglesia, por un lado, tuvo que liberar por enseñanza de Jesús, se vio en la obligación moral y ética de darle el mismo nivel a la mujer y luego se lo tuvo que quitar para poder llevar la evangelización. Entonces vemos que hay un doble rasero que no quedó otra, hasta hace poco, hasta ahora, o sea, todavía estamos en esa lucha. Muchas iglesias cristianas que no tienen ni idea de este asunto directamente creen que es bíblico que la mujer no sea pastora, que no pueda hablar en la iglesia y tonterías como esas, que no tienen sustento bíblico. No, sí, porque en la carta de Timoteo, ahora vamos a ver un poquito ese tema. Todo tiene un contexto y todo tiene un motivo, así que ya tenemos más claro en este momento el tema histórico de por qué la mujer tuvo que perder derechos para que el evangelio se llevara durante estos 2000 años y cómo eso no está bien, no es correcto y no es lo que el cristianismo primitivo trataba de hacer y que debe ser resuelto lo antes posible para que todo vuelva a su cauce. Lo mismo con el tema económico de derechos laborales, exactamente igual. Vamos
a mirar un poco las cartas de Timoteo, por ejemplo, que es una de las que se usan para justificar el sometimiento de la mujer. Veamos. Primero vamos a terminar de ver el Génesis 2, donde vemos la creación de Dios en el Edén de la mujer. Dice, entonces Yahvé Dios hizo caer un profundo sueño sobre el hombre, el cual se durmió y le quitó una de las costillas rellenando el vacío con carne. Esta palabra costilla, que proviene de el babilónico, el sumerio, ish, en realidad el fondo de esa palabra es la vida. Es como que Dios le saca un poco de vida al hombre para hacer la mujer. De la costilla de Yahvé, Dios había tomado del hombre, formó una mujer y la llevó ante el hombre. Entonces éste exclamó, esta vez sí, que es hueso de mis huesos, carne de mi carne. Esta será llamada mujer. En el hebreo no dice mujer, dice varona, porque del varón ha sido tomada. Fíjense cómo las traducciones generan algunos problemas. Primero, no es realmente la costilla lo que Dios le saca al hombre, sino un poco de vida del hombre para hacer la mujer. Y el hombre y la mujer son los dos varón y varona, lo mismo. El hombre, cuando ve a la mujer, dice, esta sí que es hueso de mi hueso, carne de mi carne. Por lo tanto, el hombre está mostrando que la mujer es exactamente igual a él. Lo único que cambia es un tema de sexo para reproducción. Pero él reconoce en la mujer que los dos son iguales, absolutamente iguales. Y volvemos a Génesis 1, macho y hembra los creó, los dos iguales, sin diferenciación más que un tema sexual para reproducción. Porque el varón ha sido tomada, varón y varona, por eso deja el hombre a su padre y a su madre y se une a su mujer y se hacen una carne, ejat, una sola carne, ejat. Esa palabra ejat del hebreo, que acá dice una sola carne, es la unidad compuesta. En hebreo, la palabra uno tiene dos formas de decirse, ejat y yahid. Ejat, unidad compuesta, el racimo de uvas, y la uva solita, yahid. Ejat, racimo, yahid, uva. Cuando en el hebreo se habla de Dios, se habla de ejat, unidad compuesta. ¿Por qué? Porque Dios es uno. Podríamos decir Dios es Yahid, pero el hebreo dice no, Dios es Ejat. ¿Qué es Ejat? Una unidad compuesta. ¿Y compuesta por quién? Por el Padre, por el Verbo, Hijo y el Espíritu Santo. Shema Israel, oye Israel, Adonai Eloheinu, el Señor nuestro Dios, Adonai Ejat. El Señor es uno compuesto. Ejat. Fíjense cómo en la oración principal del judaísmo, el Shema, Dios es una unidad compuesta. Ya está la Trinidad ahí de base, ¿no es cierto? Así que ese Ejat vuelve en el Edén con el hombre y la mujer. Hombre y mujer son Ejat, una unidad compuesta, ¿no? Sin distinción. Entonces, vamos a ver estas otras cartas en las cuales a veces se basa para decir que el hombre es mejor que la mujer. Vamos a ver esto. Leamos la carta a Timoteo, la primera carta en el capítulo 2. Entendamos el contexto de esta carta de Timoteo. Se está dirigiendo en un contexto judío, de judaizantes, que le complicaban bastante la vida al apóstol Pablo, ¿no? Había ahí un gran problema de judaizantes, mujeres judías, que complicaban bastante el asunto. Entonces, dice Pablo en la primera de Timoteo, dice, yo he sido constituido heraldo y apóstol, maestro de los gentiles en la fe y en la verdad, maestro de los gentiles. Está poniendo contexto que se encuentra un dilema entre cristianos, gentiles, judaizantes, judíos que se aferran a sus situaciones de judaísmo, ¿no? Dice, quiero pues que los hombres oren en todo lugar, elevando hacia el cielo unas manos piadosas, sin ira ni discusiones. ¿Por qué habría iras y discusiones? Bueno, justamente porque había un tema serio de judaísmo con el cristianismo. Los gentiles estaban aprendiendo nuevas doctrinas y los judaizantes no querían que el cristianismo avanzara sobre la gentilidad sin
que se convirtieran al judaísmo. Ellos querían que primero se convirtieran al judaísmo, mantener circuncisión, Shabbat y todo lo demás, ¿no? Entonces, ese es el contexto de la carta esta que tanto se usa. No se pueden usar las cosas sin tener claro el contexto. El contexto es fundamental, ¿eh? Entonces, vemos que dice, el apóstol Pablo dice, asimismo que las mujeres vestidas decorosamente se adornen con pudor y modestia, no con trenzas ni con oro o perlas o vestidos costosos, sino con buenas obras, como conviene a mujeres que hacen profesión de piedad. Vemos que hay un choque de culturas entre gentiles y judíos, diferentes costumbres, diferentes vestimentas. Pablo propone un cambio de paradigmas cristianos. Su auditorio, tanto judío como gentil, trae este tipo de problemas y de falencias. La mujer oiga la instrucción en silencio con toda sumisión, dice el apóstol Pablo en esta carta de Timoteo, ¿no? Vamos a ver un poquito. La mujer oiga la instrucción en silencio con todas. No permito que la mujer enseñe, dice el apóstol Pablo en esta carta. No permito que la mujer enseñe ni que domine al hombre. ¿Qué pasó con el apóstol Pablo? ¿Se volvió loco en este momento? ¿Qué es lo que dice el texto griego realmente? Bueno, esto que dice aquí, no permito, en el griego es no permito hoy, no permito ahora, no es doctrina, porque si no tendríamos que estar pensando que Pablo estaba mal de la cabeza y de repente se le salió la chaveta. Él está hablando de que en Dios no hay hombre o mujer, judío, gentil, libre o esclavo, y ahora dice la mujer es calladita. Bueno, acá hay un tema de quién está hablando y a quién le está hablando. ¿A quién le está hablando? A las mujeres judías. ¿Y qué les está diciendo? Que en este momento, ahora, en ese momento, no quiere que las mujeres judías molesten con dramas de tema judaizante. Por otro lado había un tema de mujeres gnósticas judías que traían un pensamiento gnóstico oriental que había penetrado en el judaísmo y estaba generando gran problema en estas iglesias cristianas primitivas. Entonces dice, yo no le permito que las mujeres estas mujeres ahora le hablen al hombre, a sus hombres, y le complican la vida, pues sus hombres se están convirtiendo al cristianismo y ustedes le están complicando la vida. Y como les está hablando a mujeres judías, entonces les recuerda un tema judío. Porque Adán fue formado primero y Eva en segundo lugar, y el engañado no fue Adán, sino la mujer. Fíjense que él les está usando el texto del Génesis para tirarles en contra las mismas palabras que ellas están usando y su mismo forma de discurso les está tirando encima. ¿No es cierto? Pues le dice, al final, ustedes vienen acá a molestar cuando en realidad ustedes que son mujeres judías saben bien que Eva primero fue la que escuchó al Satán y ella le compartió a su marido, ¿no? Entonces le dice, fíjense qué interesante es esto, con todo, le dice Pablo a estas mujeres judías, se salvará, le dice él a la mujer judía, por su maternidad, mientras persevere con modestia en la fe, en la caridad y en la santidad. Obviamente, en el cristianismo, la mujer no se salva por su maternidad, sino que se salva por convertirse al cristianismo, por sus buenas obras de fe, caridad y de santidad. No se va a salvar la mujer cristiana por su maternidad. Y esta es la clave para entender a quién le está hablando y de qué mujer está hablando. Cuando en una iglesia cristiana sacan este texto para hablarle de que la mujer tiene que quedarse calladita, explíquenle, señoras, señoritas, mujeres, que esto es para mujeres judías. Y si ustedes no son judías, esto a ustedes no les va.
porque ustedes no se salvan por su maternidad. Y acá el apóstol Pablo está diciendo, se salvará por su maternidad, señora judía, que cumple con la ley. Ustedes se salvan, señoras, señoritas, por su maternidad cumpliendo la ley mosaica. Si son cristianas, no. Ustedes se salvan por la fe, por las buenas obras, por haber obrado correctamente y haber ingresado a la salvación que trajo Jesús. No, pero la gente no se salva por las obras, sino por la fe. Bueno, esa es otra discusión tremenda, que tiene que ver con no haber entendido que las buenas acciones son fundamentales. Y en el Apocalipsis se habla unas cuantas veces de que las obras los acompañan a los que entran al reino de los cielos. Sus obras los acompañan. Sus obras, las buenas acciones, no las obras de la ley mosaica. Son dos cosas distintas. A veces pueden combinar las dos cosas. Las buenas acciones y las obras de la ley muchas veces combinan. Pero para el cristiano las buenas acciones son lo que te permite entrar al reino de los cielos. No, es solo por fe. Ese es un dogma protestante de sola fide, pero no es lo que Jesús dijo. Jesús dijo, pues me diste de comer, pues me diste de beber, tuve hambre, sed, enfermo y me visitaste, en la cárcel y me visitaste. Buenas acciones de amor al prójimo, ¿no? Te bautizás, entras a ser el pueblo sacerdotal y con buenas acciones entras al reino de los cielos. Sin buenas acciones va a estar difícil. Va a haber que remarla en el purgatorio. Ah, el purgatorio no existe. Bueno, son otras discusiones. Les dejo mis videos para que vean que estas discusiones se pueden conversar y analizar un poquito, ¿no? Entonces, volvamos un poco a el tema de la mujer en el cristianismo, que ya vemos que aquí se está hablando de una mujer judía, no de una mujer cristiana conversa. Entonces, pongamos las cosas en contexto, Pongamos las cosas en contexto. Veamos la carta a los Gálatas para recordar un poquito este tema de que decía, en efecto, todos los bautizados en Cristo habéis revestido de Cristo. Ya no hay judío ni griego, ni esclavo ni libre, ni hombre ni mujer, ya que todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Por lo tanto, no hay diferencias, ni hombre ni mujer. Y si sois de Cristo, ya sois descendencia de Abraham, heredero según la promesa. Ven que nuevamente habla a judíos y gentiles conversos. Entonces, a los hebreos les está diciendo esto. Sois descendencia de Abraham, heredero según la promesa. Para que ellos comprendan este nuevo paradigma cristiano, ¿no? Que es una continuidad del judaísmo y que ingresa al cristianismo. Pero ya no hay esclavo ni libre, hombre o mujer, ni judío ni griego, lo que está diciendo el apóstol Pablo, y no hay hombre o mujer. Así que Pablo es coherente, no se volvió loco, ¿no? Así que continuemos analizando este tema con el apóstol Pablo. Cuando se analizan las fuentes paleocristianas, lo que se llama el cristianismo primitivo, por eso lo de paleocristianas, hay que concluir que la afirmación de Pablo de igualdad entre hombres y mujeres no fue una mera declaración de principios. En su epístola a los Romanos 16:1 y siguientes, Pablo menciona un número considerable de colaboradores, de los que prácticamente la mitad son mujeres. Decía en 16:1-2, de entre estas, Febe era diaconisa en la comunidad cristiana de Cencreas, y Junia era ilustre entre los apóstoles. 16:7. Decía en la epístola a los Romanos, os recomiendo a Febe, nuestra hermana, diaconisa de la iglesia de Cencreas, recibirla en el Señor de manera digna de los santos y asistirle en cualquier cosa que necesite de vosotros, pues ella ha sido protectora de muchos, incluso de mí mismo. Pablo de Tarso, epístola a los Romanos 16:1-2. La participación femenina en los obispos eclesiales vuelve a repetirse y en otros escritos
paulinos como los pastorales. Veíamos en la primera de Timoteo 3:11 y siguientes, Pablo indicaba los requisitos que debían cumplir las aspirantes al diaconado, y no se trataba de una excepción. Plinio, el joven, al relatar la persecución desencadenada contra los cristianos, informa de que había torturado a 2 jóvenes que eran diaconisas, ¿no? Plinio el joven, en las fuentes del cristianismo primitivo, avisa, cuenta, informa que se habían torturado a 2 chicas jóvenes que eran diaconisas de la iglesia cristiana. Cuando hablamos de mujeres maestras, evangelistas, apóstoles, debemos recordar que los términos episcopos y diáconos del griego pertenecen al género epiceno, la misma forma para el masculino que para el femenino, por lo que no hay que excluir que aquellos cargos fueron ocupados por mujeres. De hecho, Evodia y Síntique eran dirigentes de la comunidad, pues eran evangelizadoras. Evodia y Síntique eran evangelizadoras. Carta a los Filipenses 4:2. En los grupos paulinos, las mujeres actuaban como difusoras del mensaje, que colaboraban en la causa del evangelio, es decir, fueron ayudantes, colaboradoras de Pablo. Suponemos que normalmente no eran itinerantes, como Apolo, de Hechos 18:24 o la primera de Corintios 1:12, sino que actuaban en el núcleo eclesial de la iglesia, a partir del cual irradiaban la proclamación de la palabra. Decía Filipenses 4:2-3, ruego a Evodia y a Síntique que vivan en armonía en el Señor. La verdad, fiel compañero, también te ruego que ayudes a estas mujeres que han compartido mis luchas en la causa del Evangelio, junto con Clemente y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Filipenses 4:2-3. Ruego a Evodia y a Síntique. Priscila y su marido Áquila son igualmente evangelistas colaboradores de Pablo. Decía Hechos 18:18. Y Pablo, después de quedarse muchos días, se despidió de los hermanos y se embarcó hacia Siria, y con él iban Priscila y Áquila. Y en Cencreas se hizo cortar el cabello porque tenía hecho un voto. Hechos 18:18. También en Romanos 16:3 dice, saluda a Priscila y a Áquila, mis colaboradores en Cristo. Las iglesias de Asia os saludan, Áquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa os saludan muy afectuosamente al Señor. Primera de Corintios 16:19. También en este apartado han de considerarse a las mujeres apóstoles, probablemente igual a evangelistas. El caso conocido es el de Junia. Saluda a Andrónico y a Junia, mis parientes y compañeros de prisión que se destacan entre los apóstoles y quienes también vinieron a Cristo antes que yo. Romanos 16:7. Vamos a ver una imagen de la época de las catacumbas, donde se ve a las mujeres en situación de llevar adelante los rituales de la iglesia primitiva. Vamos a verlo un poquito. Ahí tienen una imagen en una de las catacumbas donde se ve a las mujeres que están llevando adelante la cena, el memorial de la cena de Cristo. Y sin embargo, fíjense, son todas mujeres, son todas mujeres. La imagen que veíamos es de la catacumba de Priscila en Roma. Justamente se veía que todas ellas eran mujeres. Entonces, vamos a analizar un poquito el estatus de las mujeres en Grecia y en Roma y cómo cambia ese estatus con el cristianismo. La cultura grecolatina era todo menos benévola hacia las mujeres, ¿no? Era todo lo que se podía de civilización, pero no eran buenos con las mujeres. En Atenas, una de las ciudades donde el apóstol Pablo predicó el Evangelio, su situación era tremendamente penosa. Para empezar,
el número era reducido a causa de la muy común infanticidio femenino. O sea, se mataba a las nenas porque eran un problema, no podían ir a la guerra. Entonces se les proporcionaba poca o nula educación y se arreglaban sus matrimonios en la infancia, celebrándose apenas llegaba la joven a la pubertad y en ocasiones incluso con anterioridad. Legalmente el estatus de la mujer de la mujer adulta era similar a la de un niño, aunque en la práctica no pasaba de constituir una propiedad en manos del varón. Incluso, aunque podían poseer alguna propiedad, esta en realidad quedaba en manos del hombre que gobernaba su vida, porque eso era lo que hacía y no precisamente de manera benévola. Llegado el caso, podía divorciarse la mujer sin indemnización ni compensación, mediante un fácil expediente de expulsarla de su casa. Esta era una medida obligatoria legalmente si la mujer, por ejemplo, había sido violada. Fíjense, o sea, pobre mujer, la violaban, el marido la echaba y ella quedaba totalmente a la deriva. Por lo que se refería a la mujer, si deseaba el divorcio, se veía subordinada al hecho de que algún varón de su familia aceptara defenderla ante los tribunales. La condición femenina en Roma no resultaba, desde luego, ni hablar mejor. El estudio de las fuentes epigráficas romanas deja de manifiesto que las mujeres romanas se casaban en su mayoría cuando eran simples niñas, que en no pocos casos ni siquiera habían alcanzado la pubertad. Esta grave situación no excluía, todo lo contrario, a las mujeres pertenecientes a las clases altas, porque la unión de familias era un tema muchas veces de negocio. De ahí que no resulte sorprendente que la ley romana incluso se ocupara de articular mecanismos para sancionar a las adúlteras de menos de 12 años. Fíjense la locura de las leyes romanas. Sin duda, la suerte de aquellas niñas no era envidiable para nadie. Sin embargo, en el contexto de la época hay que considerarlas obligatoriamente afortunadas, ya que al menos habían logrado llegar a los 12 años, ¿no? No las mataron. El infanticidio era no solo común en el mundo clásico, sino además totalmente tolerado y legitimado. Séneca contemplaba el hecho de ahogar a los niños al momento del nacimiento como algo muy razonable y por supuesto la idea de que debiera mantenerse la vida de un hijo no deseado provocaba una repulsa directa. Fíjense lo terrible, estamos hablando de Séneca. Al respecto debe recordarse que Tácito censuró como una práctica siniestra y perturbadora el que los judíos condenaran como pecado el matar a un hijo no deseado. Esto está en Historia 5. Fíjense, es tremendo, ¿no? Y estos eran los pensadores referentes, ¿no? Tácito decía, qué locura lo que hacen los hebreos de mantener vivos a los chicos. No se trataba esto, desde luego, de una excepción. Platón, en la República, y Aristóteles, en Política, habían recomendado el infanticidio como una de las medidas políticas que debía seguir el Estado. Platón y Aristóteles, buenos chicos. El contraste que el cristianismo ofrecía frente a esta cosmovisión, no solo aceptada socialmente, sino además estructurada de forma legal, era pura y simplemente extraordinario y un cambio de paradigma. Jesús había actuado en agudo contraste con su propia cultura, la judía, donde la situación de la mujer era, no obstante, mejor que en el mundo clásico romano-griego. Para sorpresa y escándalo de sus contemporáneos, las había integrado a las mujeres entre sus seguidores, otorgándoles un trato igualitario. Lo mismo había sucedido con sus discípulos posteriores, como hemos visto con el apóstol Pablo. Como vimos antes, Plinio el Joven, al relatar la persecución desencadenada contra los cristianos, informa que había torturado a 2 jóvenes que eran diaconisas. Tremendo. Sin embargo, el acceso de las mujeres a un ministerio religioso no era posiblemente lo que más las atraía hacia la nueva fe. El factor esencial era la manera tan distinta en que la nueva fe cristiana las contemplaba y cómo tenía consecuencias literalmente de vida o de muerte. De hecho, el cristianismo condenaba sin ningún tipo de paliativos el infanticidio
Por supuesto, no había acepción de sexos al respecto, pero no puede dudarse por lo ya visto que los principales beneficiarios de esta actitud eran las recién nacidas del sexo femenino. El privar de vida a un bebé estaba prohibido para el cristiano y no aceptaba una excepción con el caso de las niñas. No era que si era niña sí, si era no. El cristiano decía no. Pero además, los cristianos propugnaban estrictas normas morales en el terreno de la vida conyugal, equiparando de nuevo al hombre y a la mujer. Así condenaban el divorcio, con matices porque aceptaban algunas causas, el incesto, la infidelidad matrimonial y la poligamia. Pero por supuesto el cristianismo valoraba la castidad femenina, pero al mismo tiempo rechazaba la doble vara de medir que consideraba con benevolencia el adulterio masculino y por el contrario la infidelidad masculina era objeto de una censura tan acentuada como la femenina. El cristianismo nunca puso en una mejor situación de hombre y mujer ante la situación de estar casados. Los dos tenían las mismas obligaciones y los mismos derechos. Pero a la vez era consciente de que su esposo se vería sometido a las mismas exigencias morales. El cristiano, ¿no es cierto?, lo que decíamos. Una vez más, la equiparación entre ambos sexos era considerada absolutamente natural en el cristianismo. Las mujeres que se convertían al cristianismo gozaban además de ventajas adicionales. Por ejemplo, contraían matrimonio a una edad mayor que las coetáneas griegas, romanas, y tenían posibilidad de escoger con quién se iban a casar. Ya no era necesario el casamiento arreglado. De nuevo, los estudios arqueológicos del cristianismo primitivo resultan contundentes. Una mujer pagana tenía 3 veces más posibilidades que una cristiana de haber contraído matrimonio antes de los 13 años. Y el 44% de las paganas ya estaban casadas a los 14 años, en comparación con solo el 20% de las mujeres cristianas, es decir, menos de la mitad. De hecho, el 48% de las mujeres cristianas eran solteras aún a los 18 años. Fíjense qué diferencia. Si se producía la viudez, la situación que el cristianismo ofrecía a las mujeres era también considerablemente mejor a las que las mujeres experimentaban en la sociedad clásica griega romana. La crisis demográfica relacionada con la propia ética del paganismo se traducía en una enorme presión social, incluso legal, para que las viudas volvieran a contraer matrimonio. Augusto llegó a disponer que si la nueva boda no se celebraba en un plazo de 2 años, las viudas se vieran sujetas a una sanción legal. Por el contrario, el cristianismo manifestó desde un principio un respeto muy especial hacia las viudas y los huérfanos, e incluso organizó un sistema de asistencia social de sus necesidades que carecía de parangón en la antigüedad. Mientras los romanos obligaban a la viuda a casarse rápido, el cristiano las ayudaba para que pudieran sostenerse en una situación tan vulnerable. Los orígenes de este sistema asistencial cristiano se hallan desde luego en el cristianismo apostólico. De hecho, Pablo menciona el cuidado que la congregación debía tener para con aquellas viudas que carecían de recursos. Primera de Timoteo 5, 3 y siguiente. Una vez más, no se trató de una excepción, sino de una práctica que se vio continuada de manera fecunda y permanente. En el año 251, fíjense, por ejemplo, precisamente en medio de la terrible persecución de Decio, romano, Cornelio, el obispo de Roma, escribía a Fabio, obispo de Antioquía, fíjense, la organización de obispados en la iglesia primitiva, que las iglesias de su diócesis estaban atendiendo, decía, a más de 500 viudas y personas desamparadas, ¿no? La preocupación cristiana de cuidar a viudas y vulnerables. ¿Supieron las mujeres de la época apreciar la situación muy superior que les ofrecía el cristianismo en relación con el paganismo? Y una vez más, las fuentes
son terminantes al respecto, todas las fuentes históricas de aquella época. El cristianismo tuvo un éxito extraordinario entre la población femenina del imperio, mucho antes de convertirse el cristianismo en su religión oficial, antes de que Constantino permitiera que la iglesia saliera a la luz. De hecho, el número de fieles femeninas de la nueva fe debió de exceder de manera considerable al de los varones, y esto en una sociedad donde la ratio demográfica por sexo era exactamente al revés, había mucho más hombres que mujeres. Por ejemplo, en un inventario de la propiedad confiscada de una iglesia de la ciudad norteafricana de Sirta, durante la persecución en el año 303, se hallaron 16 túnicas de varón, como hablábamos antes, frente a 82 de mujer, una proporción superior de 5-1, 6-1. Un tema súper interesante. El cristianismo no solo tuvo un enorme éxito entre las mujeres, sino que además fue gracias a ellas como penetró en los estratos superiores de la sociedad. Es muy conocido el caso de la cristiana Marcia, una concubina del emperador Cómodo, que logró que se indultara a Calixto, futuro obispo de Roma, de una sentencia de trabajos forzados en las minas. No fue el suyo un caso excepcional. De hecho, las disposiciones eclesiásticas muestran un número creciente de cristianas que contraían matrimonio con paganos e incluso una considerable comprensión hacia esa situación. El cristianismo no temía perder miembros en esos matrimonios, por el contrario, tal como se desprende incluso de las fuentes bíblicas, 1 de Pedro 3, 1 de Corintios 7, contaba con razonables esperanzas de lograr la conversión de los esposos paganos. Calixto, ya convertido en obispo de Roma, encontró incluso admisible el concubinato entre una cristiana y un pagano, mientras que se guardara la fidelidad propia del matrimonio. Por supuesto que los hijos nacidos de esos matrimonios y otras uniones solían ser educadas en la fe cristiana, ¿no? Las mujeres llevaron a cabo una importante labor apostólica y su fe, como hemos visto, fue destacada por Pablo e incluso por autores paganos. No quiero extender demasiado este video, que ya de por sí es un poquito largo, porque la historia de la mujer es muy interesante en el cristianismo y podríamos seguir hablando durante horas. Pero yo creo que ya con este material tenemos bastante como para tener una idea de que el cristianismo le dio a la mujer los derechos que no tenían en Grecia y en Roma cuando la iglesia cristiana sale a la calle. También podemos entender por qué perdieron los derechos que habían ganado enseguida cuando el Imperio Romano permite a la iglesia salir a la calle. Y por qué ahora que todo aquello ya terminó y ya estamos pasando a una nueva situación, la iglesia cristiana vuelve a tratar de que la mujer vuelva a tener todo el lugar que había perdido aquel momento. Por eso es necesario que volvamos a la iglesia primitiva para entender el lugar de la mujer en igualdad absoluta con el hombre. No hay motivo para que la mujer tenga un lugar distinto frente al hombre. Cuando les hablo a los católicos, porque también tenemos que ver en el protestantismo este tema que no, la mujer no puede ser pastora. Sin embargo, hay muchas iglesias protestantes donde la mujer oficia de pastor, de presbítero. Y ahora les hablamos a los católicos, ¿no? Muchas veces algún católico me ha dicho, no, la mujer no puede ser sacerdote. Entonces yo a veces pienso, ¿qué pasaría si uno de estos católicos que dicen que la mujer no puede ser sacerdote, si María se les presentara en una misa? ¿Qué le dirían a María? No, señora, siéntese allá y no moleste. Usted no puede oficiar, ¿no? Así que analicemos un poquito para ir pensando estas cosas históricas que hay que replantear y que muchas veces se le oponen tremendamente al Papa Francisco cuando quiere apenas mencionar algunas cosas. Muy bien, les dejo algo para pensar. Espero que haya servido esto para ver un poquito a la mujer en el cristianismo, en Grecia, Roma, cómo el cristianismo les dio derechos a las mujeres. Les deseo un lindo día, que Dios los bendiga. Los saludo con gran afecto. Les habló Pablo Castro.